I want to tell you this, that in Colombia, there are great congregations of 200 or 300 that have never seen the face of a missionary. Why, these people have gone everywhere with their testimony and organized, and God has moved miraculously. They've never seen a car up there. They've never seen a bicycle. And the people up there, they don't know what it is to drive on wheels. I spoke with the Bible in this hand and the candle in this hand. And I could walk among the people with my candle and preach the gospel as I walked around through the crowd, because that was the only way of getting as them all to hear. There was a great number. The next morning, we were up at 5 o'clock to go over to another place. We had a meeting there, baptized a few, I believe around 14 or 15, and we had, I think I had 4 meetings that day on Sunday, and that night about 1:30 or 1:15, I lay down on some boards covered with a blanket and had a comfortable night's sleep. No fear of, not that feeling of being just halfway between heaven and earth, like you have these soft beds here, but you knew you was down on earth. You was right there on the hard, you was there. I was a little afraid of it first, but you said, do you get afraid? I certainly do. Sometimes, and more times than sometimes. But you do the will of God, and that sort of seems to balance the budget in your life. ¡80 años llenos de desafíos, oportunidades, persecuciones, lágrimas y bendiciones! Un camino que se ha construido bajo la dirección de Dios, día tras día, noche tras noche, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones de Colombia, y no solo a este país, sino a muchos otros lugares en el mundo. Pero es hora de recordar y hacer memoria de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, las cuales nos ha ordenado enseñar a nuestros hijos, para que la generación venidera lo sepa, aún los hijos que habrán de nacer, y estos se levanten y lo cuenten a sus hijos, para que ellos pongan su confianza en Dios, y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. El 12 de mayo de 1937, día en que Axel Werner Larsen, su esposa Abigail y su hijo Kit llegaron a Colombia, quizás no sospechaban que estarían comenzando una de las historias más fascinantes: el nacimiento y desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Habían decidido viajar a nuestro país como misioneros desde el Canadá, uno de los países impulsores del Evangelio en Sudamérica. Pero, ¿cómo una región tan particular como la nuestra había despertado tanto interés en los países del norte? Antes de la independencia de los países latinoamericanos, se consideraba nuestra región un territorio ya cristiano por estar regido por el catolicismo. Y aunque este dejaba mucho que desear, no se le quería ofender. No obstante, a principios del siglo XX, las sociedades misioneras del norte se interesaron en predicar el verdadero evangelio a todo el mundo. En Canadá, el trabajo realizado por las hermanas Davis en la provincia de Nueva Brunswick despertó el interés de varios hombres que veían nuestra región como un territorio lleno de almas esperando ser evangelizadas. Entre ellos, el canadiense Wayne Stairs, quien se convertiría en el gestor de la obra misionera que llegaría a Colombia años más tarde. El hermano Wayne Stairs adhiere o conoce el evangelio cuando tiene como 22 años y se vuelve pastor de un movimiento que manda el evangelio completo. Y entonces ese nombre que era muy genérico, tanto universitario como trinitario,
él tiene la inquietud de las misiones en Sudamérica. Nunca la llamé una visión, sino más bien un sueño. Supongo que podría llamarse una visión nocturna. En mi visión nocturna yo vi a Sudamérica, vi a Colombia, vi la necesidad, vi este país con la mayor claridad con que podría ser visto. Yo escuché el llamado de Dios. De origen estadounidense, los hermanos Carlos Berthold y su esposa Clara habían sido enviados a Bolivia en el año 1929 como miembros de una agencia misionera interdenominacional de doctrina trinitaria con quienes trabajaron durante algunos años. Sin embargo, el difícil terreno espiritual de Bolivia, junto con el deterioro de salud de la hermana Clara, les forzaron a regresar a los Estados Unidos. Aún así, ambos mantenían la carga espiritual por Sudamérica, en especial la hermana Clara, quien se levantaba todas las mañanas justo al amanecer para orar y suplicar al Señor por las almas en ese lugar. De regreso a su país, el hermano Carlos recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, pero esto causó gran disgusto en su agencia misionera, que no creía en la experiencia pentecostal, y los Berthold fueron desvinculados. Completamente solos, conocerían al hermano Winsters, quien les invitaría al Canadá para promover las misiones a Sudamérica. En este lugar, el hermano Berthold expuso las perspectivas de la obra en Sudamérica, y allí estaba el hermano Larsen. Al finalizar, el hermano Berthold su intervención preguntó: si Dios te llama, ¿tú irías a Sudamérica? Y el hermano Larsen levantó la mano. Ahí comienza la gestación de lo que más tarde fue, 5 años más tarde, fue la venida del hermano Larsen a Colombia, y lo que sucedió con su llegada y su ministerio en este país. Axel Werner Larsen nació el 3 de noviembre de 1904 en Gamstorp, Dinamarca. Sus padres eran Hans Larsen y Christian Bang. A los 13 años de edad, el joven Larsen escapó de su casa y aunque su madre siempre oraba por él, nunca regresó con ellos. Werner vivió en su país hasta los 24 años, habiendo laborado como inspector sanitario de animales en el campo. Luego se fue para Argentina a más de 10.000 kilómetros de distancia y se radicaría en Buenos Aires por un par de años y aprendería algo de español. En Argentina la vida no sería fácil para Werner. Tuvo que trabajar cortando bosques en ambientes muy húmedos y precisamente allí perdería uno de sus dedos. Luego regresaría a Dinamarca por varios meses, pero las dificultades familiares le llevaron a emigrar a Canadá, en donde trabajaría en una finca de cuyo dueño llegó a ser muy amigo. Macadam, una pequeña aldea situada en el extremo sudoeste de Nueva Brunswick, Canadá, se encuentra a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Con menos de 1.000 habitantes, en esta aldea funcionaba una de las estaciones de ferrocarril más importantes de los años 20, la estación de Macadam. Esa estación de ferrocarril en Macadam era famosa. Era como un cruce de caminos o algo así, muy importante, que había adquirido bastante auge. Mucha gente llegaba, y creo que porque el desarrollo de la región lo había hecho posible. A esta aldea llegaban personas de todo el país, incluyendo creyentes de la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo. Werner Larsen trabajaba a pocos minutos del lugar. Los sábados bajaba al pueblo con sus compañeros, sus amigos,
para divertirse, en lo que un mundano normalmente hace. Pero ese sábado que bajaron, había una campaña frente al ferrocarril. Así que él, frente a esa estación de ferrocarril, hay una carpa. Y entró con los amigos, y los amigos querían burlarse. Me dijo, no, yo no me burlo. Él venía de familia luterana. Creo que volvió a los 8 días, y entonces el evangelio lo toca, y él acepta al Señor. En una de estas carpas, Werner sintió la presencia de Dios por primera vez en su vida y continuó asistiendo a los cultos en espera de ser bautizado, pero el clima lo complicaba todo. Era época de invierno, sí, porque él acepta al Señor en enero, pleno invierno. Habría que esperar por allá abril o mayo para que se debiera el deshielo y la agua esté un poco más cálida. Werner insistía en ser bautizado, a pesar de las bajas temperaturas y el inclemente frío que había llegado con mayor fuerza que nunca. Así que estaba con hielo y estaban esperando ese tiempo. Él dijo, no, yo me quiero bautizar. Prefiero congelarme aquí que no quemarme en el infierno. Tuvieron que romper la capa de hielo y bautizarlo. Su particular bautismo no sería lo único que ocurriría en esa ocasión. Allí, en Macadam, el hermano Werner se enamoró de Abigail Staples, una de las grandes evangelistas de la época, de 24 años, y con quien se casaría a los pocos meses, el 22 de junio de 1932. La hermana era una mujer muy estudiada, la mujer preparada, y el hermano Larsen, pues no. Y él era un inmigrante y una persona que no hablaba bien inglés, y mucha gente, o una gran mayoría de personas, se pusieron en contra de esta decisión porque pensaban que el ministerio de la hermana Abigail se iba a echar por el suelo debido a que no se casaba con otro gran predicador o otra gran promesa del ministerio. Aún así, los Larsen se fueron a Newcastle Bridge, a 2 horas de Macadam, ubicándose detrás de un tabernáculo en donde vivirían por más de un año. La hermana se quedó embarazada, tuvo un bebé. Ese bebé nadie sabía que ella estaba embarazada. Era una niña, a la cual le pusieron el nombre de Christiane Eloise. No obstante, la niña moriría, sumergiendo a los Larsen en una profunda depresión durante muchos meses, en soledad absoluta y carencia económica en todo sentido. En medio del dolor se aferraban a una promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La respuesta no tardaría en llegar. A los pocos meses, Abigail quedaría nuevamente embarazada de un niño al que llamarían Kid. Más tarde, los Larsen serían asignados como pastores en Chipman, Canadá, y finalmente designados por el hermano Stearns como misioneros en Colombia. Werner había aceptado su llamado misionero 5 años atrás, una visión que Abigail también compartía. Hay un país que se llama Colombia, ¿cierto? Dice, sí, a ese país es el que yo quiero ir. Dice, pues yo tuve una visión que había un harvest, una cosecha, y que se encendía y que salía un fuego y que atravesaba y llegaba a Colombia. Y dice, y que el Señor le decía, ve a ese país que se llama Colombia. En el boletín semanal del Evangelio completo de abril 21 de 1937, se registraba el envío de los hermanos Larsen como misioneros a Colombia. El hermano Werner y la hermana Abigail Larsen y su pequeño Kenneth están listos para ir a Sudamérica tan pronto los documentos se hayan completado. Oremos por ellos y cualquier apoyo que usted desee otorgarles será muy apreciado. Envíe sus contribuciones a Win Stearns, nuestro secretario misionero en la calle Stephens de Nuevo Brunswick. La duda todavía persistía en aquellos que no veían en Werner a un misionero. Tuve de profesora a una de las hermanas que lo conoció a él pues como creyente. Ella no le decía hermano Larsen, le decía Werner. Sí, lo tuteaba porque para ella era un hombre joven. Y me contaba ella pues de su vida. Él era un hombre como tímido, no era un hombre extrovertido, era más bien tímido. De hecho, a ella no le parecía que él pudiera llegar a ser misionero, porque él no parecía un hombre como para comunicarse con los demás. Pero en esas condiciones él vino, porque era un hombre de convicciones, de firmeza.
Con el apoyo de la iglesia canadiense y hechas las gestiones pertinentes, los Larsen viajaron de Fredericton a Nueva York en abril del año 1937. Nueva York, ya convertida en la ciudad más importante de la época, les recibía en primavera, con sus parques llenos de flores, sus calles atestadas de familias divirtiéndose y un puerto que recibía un impresionante flujo de turistas a cada hora. Wingsters les acompañaría hasta el puerto de Nueva York y de allí viajarían hacia Colombia. Durante 10 días estuvieron dentro de un barco de vapor, un viaje muy difícil. Las fuertes tormentas en el Atlántico movían el barco más de lo normal, logrando atemorizar a sus pasajeros. Pero la fe de los Larsen en el propósito de Dios les llenaría de paciencia, y atravesando el Atlántico llegarían finalmente a Puerto Colombia, un muelle que penetraba 1.600 metros en el mar Caribe. Una vez en tierra firme, los Larsen viajarían a Barranquilla, y de allí, el río Magdalena se convertiría en la ruta para llegar a Barrancabermeja, que luego sería reemplazado por un tren que les llevaría de Barrancabermeja a Bucaramanga, ciudad en donde estaban trabajando los Berthold. Un país completamente nuevo para esta familia misionera, que llegaba expectante a una tierra desconocida y a la vez exótica para los extranjeros que veían con precaución y a la vez asombro sus imponentes paisajes. Años más tarde, el hermano Larsen recordaría lo que había sentido cuando pisó por primera vez tierra colombiana. En ese entonces, no había ni un solo colombiano bautizado en el glorioso nombre de Jesucristo, ni sellado con el Espíritu Santo en poder pentecostal. No que nosotros hayamos traído a Jesús a Colombia, Él nos trajo a nosotros. No había ni un solo colombiano presente esperándonos aquel día del mes de mayo de 1937, cuando salimos del barco marítimo poniendo nuestros pies sobre la tierra de Colombia por primera vez. Pero el Señor de la mies estaba presente, dándonos la bienvenida a esa parte de su viña. Eran muy pocos los extranjeros que habían oído hablar de Colombia, y mucho menos quienes la conocían personalmente. ¿Con qué se encontraron los misioneros entonces? Pues era un país atrasado, con pocas vías de comunicación, como dijimos, agrícola en su gran parte. Todo esto venía acompañado de hostilidad religiosa por el dominio absoluto de la Iglesia Católica y el rechazo de la gente ante nuevas creencias. Mucha incultura en nuestro país, en Colombia, mucha incultura en cuanto a recibir a otras personas de otra manera de pensar, y más siendo evangélicos. Los hermanos Berthold ya estaban en el país desde el año 1932. No obstante, aún profesaban la Trinidad. Por pacto de misioneros de diferentes denominaciones, habían sido asignados a Málaga, un pequeño pueblo en Santander. Resulta que los Berthold habían predicado en Málaga y nadie había recibido el Espíritu Santo, como dijimos después. Había pocos convertidos para el trabajo que habían hecho, pero ellos habían fundado una escuela, porque la hermana Clara, la esposa de Carlos Berthold, era maestra, y había venido una hermana de ellos, Eleonor, que también le colaboraba. Entonces, un señor Prudencio Tolosa tenía una finca en Loma del Salado, y justamente él quería que dejaran una maestra para enseñar a los niños y a los peones de la finca. Los Berthold aceptan con el compromiso que les deje hacer culto. Los Berthold viajarían a Bucaramanga para trabajar allí, mientras Eleonor Berthold y Maruja Correa se quedarían enseñando y predicando en Loma del Salado. Maruja fue precisamente la primera convertida por los Berthold, y quien a su vez sufrió rechazo a causa de su conversión, tal como lo recuerda la hermana Eleonor. Esta señorita, a una familia muy pobre, pero ella se fue a la universidad. Y empezamos la obra en Málaga, en una pieza al lado de la calle. En ese tiempo era lucha. En una noche ella vino
y la puerta se abrió donde entré. Entonces, las hermanas de la caridad pasaron y metieron la nariz y encontraron a ella. De la caridad dijo, Maruja, su nombre era Maruja. Maruja, ¿dónde estaba anoche? Usted estaba con los protestantes. Cogí sus libros y vaya. Entonces ella muy triste, porque perdió todo su tiempo así. Y vino y nos dijo que no le dejaron ella entrar a la universidad, que ella fue echada fuera. Entonces mi cuñada dijo, señorita, no se afana, Dios tiene algo mejor que universidad. Confía en él. Y ella fue la primera que recibió el Espíritu Santo así, hablando en lenguas. Y es que, en un país tan católico como Colombia, ser o volverse evangélico era prácticamente un delito, una grave falta, provocando un fuerte rechazo en los círculos familiares, sociales y académicos. El entorno, el contexto religioso, social, político colombiano es que usted es colombiano, usted es católico. Es decir, que la nacionalidad y la religión eran una sola cosa. Esto venía añadido a la idea religiosa de que el pecado y el hombre también significaban lo mismo. Es decir, que si yo tengo pecado, yo soy el pecado y me deben destruir. Porque si no, el pecado sigue conmigo. Eso hizo que si esta persona tiene el diablo, la única forma de sacarle al diablo es acabando con él. Un profundo odio que se justificaba por la necesidad de proteger la religión oficial, la católica, de la llegada de los protestantes. Yo hablé una vez con un rabino en el Canadá y al yo explicarle las cosas que pasaban aquí en Colombia, él me estaba contando las tragedias de los judíos. Y cuando yo le conté lo que pasaba aquí, él no me podía creer. Porque en Colombia hubo gente que con el cuchillo le pelaban la piel y sobre todo en la planta de los pies lo ponían a caminar en carbones encendidos, sin piel. Le cortaban la garganta y le sacaban la lengua por ahí, le hacían corte de corbata. Había uno que le decían el mosquito. Entonces él se le cortaba la parte de arriba del cráneo y se tomaba la sangre ahí. Entonces las cosas que pasaron en Colombia fueron bestiales. Es decir, totalmente fuera de todo contexto humano. Eso fue una cosa impresionante. Desde ese entonces ya se percibía la fuerte persecución que enfrentaría la Iglesia mientras se abría camino en un país tan hostil y religioso. Afrentas, torturas, asedios, encierros, asesinatos brutales y muchas otras pruebas que llegarían con el paso de los días y en donde la fe en Cristo sería probada bajo un fuego mordaz y despiadado. Los Larsen y los Berthold compartían la misma visión misionera, además de ser ambos apoyados por la Iglesia canadiense. Sin embargo, sus diferencias doctrinales eran evidentes. El hermano Larsen llegó a Bucaramanga en junio y encontraron una carta de los hermanos del Salado que les llamaban para que fueran a bautizar los creyentes allí en el Salado. Y entonces los hermanos Berthold fueron con los hermanos Larsen a dicho lugar. Y allí entonces se presentó la diferencia de que los hermanos Berthold habían bautizado a la gente siempre en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa era su tradición. Entonces el hermano Larsen les hizo ver que el bautismo era en el nombre de Jesús. Y precisamente fue la hermana Clara la que dijo que por qué no bautizarlos en el nombre de Jesús y probar a Dios a ver qué pasaba. Y bautizaron 52 personas ese día. Mi cuñada y su esposo, que era mi hermana,
me bautizó a mí. Y la señora Clara y yo bautizamos a mi hermano. Era maravilloso como Dios obró después que bautizamos en el nombre de Cristo Jesús. Rápidamente, los nuevos bautizados serían llenos con el Espíritu Santo, por lo que los Berthold se convencerían del bautismo en el nombre de Jesús. Aún así, Enciso y sus veredas se habían convertido en lugares de muchos odios y afrentas contra el Evangelio, y muy pronto estas amenazas se harían realidad. El 20 de julio, los enemigos, asusados por el cura, vinieron de noche y le prendieron fuego a la casa. Mientras el misionero Larsen dormía con su familia, un grupo de hombres prendió fuego a su casa de tapias y caja de techo pajizo. La destrucción fue devastadora. Los Larsen lograron escapar intactos, pero perdieron todas sus pertenencias. Llevaban apenas un mes en Colombia. Los Berthold sugerirían entonces que los Larsen se trasladaran a Bucaramanga, mientras ellos se quedarían en El Salado, desde donde trabajarían en conjunto. No obstante, diferencias entre ellos les llevarían a tomar rumbos distintos a los pocos años. Los Larsen regresaron a Bucaramanga, procedentes de Loma del Salado, a finales de julio de 1937, para continuar de manera definitiva con la obra que los Berthold habían intentado comenzar días atrás. Maruja Correa viajó con ellos para ayudarles con el idioma, pero a los 5 meses, Werner ya predicaba en español. Para llegarle a la gente, Larsen se valía de un método muy particular. El hermano Larsen, como no era tan extrovertido, él encontró una forma de iniciar la obra poniendo Biblias en venta, es decir, ponía un puesto y vendía Biblias. Las sociedades bíblicas usaban el sistema de colportaje y su figura de colportores, que eran personas que visitaban los pueblos cargando sacos de Biblias, las cuales vendían al público y a la vez utilizaban como una oportunidad para evangelizar. Se cree que el misionero Larsen se aprovisionaba de Biblias a través de este método, y en ocasiones se apoyaba de Abigail. Sin embargo, el rechazo no desapareció en ningún momento. El hermano Juan Rodríguez dice que él recuerda ver a la hermana Abigail en el mercado central de Bucaramanga intentando cantar con el instrumento el himno Hay Poder en Jesús, y dice la gente tirándole tomates y tirándole cosas e insultándola, y dice que la hermana seguía cantando y tocando, y veía, el hermano Juan decía, veía cómo le bajaban las lágrimas a ella de la situación. La hostilidad crecía con el paso de los días, pero los Larsen continuaban con su labor misionera hasta el punto de abrir un primer lugar de reunión que quedaba muy cerca de la sede actual de la Iglesia Central de Bucaramanga. Allí también se convertiría Amelia Tobito, la primera colombiana bautizada por Werner en el nombre de Jesús. Después de ella fueron bautizados 3 hermanos más. Un bautismo que daba la primera satisfacción a los misioneros en un país tan católico como Colombia. De corriente bautista, nacería el 24 de octubre de 1911 Fayetta Barnard en los Estados Unidos. Mi abuela era una mujer pequeñita, medía creo que unos 50, era miniatura. Caminaba súper rápido, pasos pequeñitos, rápidos, y era una mujer muy dinámica. Fayetta creció y vivió en la ciudad de Meadville, Pensilvania, en donde fue bautizada en la Trinidad a sus 12 años. De su propia iniciativa, ella decidió ir a estudiar al Instituto Bíblico, el Moody Bible Institute, que queda ahí en Chicago. Y si uno se pone a pensar en la ciudad de Chicago, ella viniendo de un pueblo pequeño, la ciudad de Chicago en aquel tiempo era una gran metrópolis, y era el tiempo de Al Capone, era el tiempo de la Gran Depresión, o sea, era una ciudad que
Son contrastes para mí muy fuertes. El peligro de vivir en una ciudad como Chicago no desanimó a Falleta, sino todo lo contrario. Le llevó a inscribirse en el curso misionero dictado por el Instituto Bíblico Moody. Desde temprana edad, Falleta soñaba con convertirse en misionera, por lo que su preparación, tanto bíblica como académica, tomó el primer lugar en sus prioridades. Era una clásica misionera. Lo que usted lee en los libros de misioneros, ella era más o menos. Ella estudió primero administración de empresas y después estudió teología. Ella pianista clásica. Ella leía partituras, así. Tocaba muy buen piano. En el Instituto Bíblico, Falleta conoció a Perla Cooper, de quien llegaría a ser muy amiga. No obstante, no compartían la misma fe, ya que Perla era de corte metodista, mientras Falleta era de corte bautista. Aún así, ambas sentían carga misionera por Sudamérica, y fue precisamente Perla quien encontró el mapa de Colombia en un libro de geografía, llamando de inmediato la atención de su amiga. Era muy poco lo que sabían de nuestro país. Tener un llamado misionero a un país como Colombia en esa época era como irse a lo más recóndito de la jungla, si uno puede imaginarse algo así en el tiempo de hoy. No solo se aventuraban a un lugar desconocido. Falleta y Perla también eran solteras cuando decidieron unirse al grupo misionero que vendría a Colombia, enviado por el Instituto Moody e invitado por los hermanos Berthold. A las pocas semanas llegarían al puerto de Buenaventura, en donde serían recibidos por Alexander Allan, un misionero presbiteriano que les llevaría a Bogotá, y de allí a Loma del Salado, que intentaba resurgir entre las cenizas luego del primer incendio. Los Berthold les explican la doctrina de la unicidad que fueron asimilando lentamente. Meses más tarde, Clara Berthold y Perla Cooper tuvieron el deseo de irse a Cartagena, con el fin de abrir una obra allá. El hermano Carlos llegó a los pocos meses y juntos iniciaron el trabajo misionero en aquella ciudad. Así pues, existían 3 lugares de predicación en el país: Bucaramanga con los Larsen y Cartagena y El Salado en la vereda Peña Colorada con los Berthold. Sin embargo, después de una segunda destrucción del templo en El Salado, los Berthold se movieron a los llanos orientales. La obra del Salado se esparció y eso vino a renacer en los años 80, cuando nuevamente de Bucaramanga se envió un obrero a Málaga, y por cierto que encontró algunos de los creyentes que habían sido esparcidos en aquel entonces. Mientras la obra liderada por los hermanos Larsen se establecía en Colombia, una crisis profunda golpearía su matrimonio. Estaban pasando mucha necesidad económica, mucha, porque es que no llegaba el dinero, porque las cartas se demoraban mucho, porque tenían que esperar lo que la gente les quisiera ofrecer, vivían totalmente por la fe, todo se demoraba y no sé qué, y no había quien les ayudara. La situación se tornaría aún más difícil cuando Abigail queda embarazada de su segunda hija en marzo de 1938. Con tantas dificultades, los misioneros no tenían más que esperar la llegada del alumbramiento, aunque una visita inesperada tocó la puerta de su casa. Un día sonó la puerta y era una indiecita, y le dijo al hermano Larsen que si le ayudaba, que si le regalaba algo, que si le daba de comer o que si la dejaba dormir ahí en la casa. Y él le dijo que no, porque no podía. Aunque Werner quería ayudarla, la escasez económica le hacía dudar, y aún más al enterarse de que la mujer estaba embarazada. Fue Abigail quien intercedió por ella ante su esposo, que insistía en su inconveniencia. Ella le dijo, no le diga que no. Si esta mujer viene a nuestra puerta pidiendo ayuda, hay cientos de personas que nos están rechazando y no nos quieren por una persona que venga a nuestra puerta diciendo que quiero estar con ustedes. ¿Por qué la tenemos que echar? Es una persona que necesita a Cristo, ella necesita oír el Evangelio. No les cierren la puerta, déjala que entre. Con cierta desaprobación de Werner, Abigail recibió a la mujer en su casa, a quien atendió como si fuera su propia hermana. El poco alimento que tenían lo compartió con ella, ya que sentía que Dios la había puesto en su camino con un propósito. La mujer veía en Abigail una bondad y generosidad conmovedoras. A los pocos días, la mujer daría a luz un niño, pero la situación de los Larsen se agravaría.
Abigail comenzaría a sufrir de eclampsia, una rara enfermedad caracterizada por la presencia de convulsiones y estados de coma durante el embarazo. Se da en 1 por cada 5.000 casos y viene acompañada de espasmos y disminución de oxígeno en el cerebro. En medio de la desolación, Werner y Abigail buscaron ayuda en el hospital central, pero el rechazo por no ser católicos cerró cualquier posibilidad de recibir atención médica. A los enfermos les hacían exigencias de tipo religioso, específicamente les obligaban a colgarse un rosario en el cuello. Desde años atrás, se había visto con tristeza que los pacientes evangélicos eran rechazados o no eran bien atendidos en los hospitales casi siempre dirigidos por religiosas, en donde se obligaba a todos los pacientes a confesarse, comulgar y tomar parte en rezos y devociones a los santos. Pero, ¿quiénes controlaban los hospitales? Las Hermanas de la Caridad y las Hermanas Capuchinas se habían convertido en uno de los grupos religiosos más radicales de la época, unidos contra todas las corrientes que buscaban, en sus propias palabras, contaminar el país con doctrinas extrañas, hasta el punto de prohibirles acceder a derechos básicos como la salud o la educación. Sin más salida, Werner estuvo luchando 6 semanas con la salud de su esposa. Eran noches oscuras, en las que se alumbraba con velas. Pasaba largas noches de vigilia a su lado, con la esperanza de que al día siguiente llegaría la enfermera prometida por los hermanos del Salado, y quien se demoró en llegar por derrumbes en la carretera. Abigail finalmente murió el 9 de diciembre de 1938 al dar a luz una niña, a la que Werner puso el nombre de su madre, Abigail, y un segundo nombre, Miriam. Cuando la enfermera llegó, vio a Werner sentado en una banca con sus 2 hijos, triste y desolado. Sin detenerse, entró a su casa y descubrió que Abigail ya había fallecido. Era demasiado tarde. El hermano Lars se quedó solo, con un niño de 2 años y una niña recién nacida. Solo, sin dinero, en un país completamente hostil al Evangelio. Werner debía enterrar a su esposa en un cementerio no católico. Solo contaba con el instrumento musical que solía tocar Abigail. Él se fue por las calles de Bucaramanga, tratando de vender ese instrumento para poder enterrar a la hermana Abigail. Y nadie le quiso comprar el instrumento. Werner finalmente pudo enterrar a su esposa con la ayuda de hermanos presbiterianos y de otras iglesias, quienes recolectaron dinero para el sepelio. Con una deuda por pagar, el misionero y sus 2 hijos pasaron dificultades económicas sin precedentes. Años después, recordaría cómo Dios había obrado aquella vez para salvar a su hija recién nacida. El hermano dijo, ahora viene la parte que para mí fue, más dura. Yo no sabía qué decisiones tomar o qué iba a hacer. Y cuando yo voy llegando a mi casa y llego a mi casa, me encuentro a la indiecita que yo casi echo de mi casa, amamantando a mi bebé recién nacido. Pero era la única que estaba, que tenía poder para que mi bebé no se me muriera. Y dice, y yo teniendo que agradecer encima a Dios que mi esposa tuvo el amor y la osadía de decir, esta mujer no se va porque Dios quiere que ella esté aquí. El hermano nos lo dijo, dice, muchas veces ustedes van a pasar por cosas que ustedes no las van a entender, ni yo la entendía en ese momento. En su epitafio, Werner escribió unas palabras para su esposa. Yo sé que mi Redentor vive.